de la Biblia. Y aquí vienen el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 12. Juan, el capítulo 12. Él menciona con términos propios el juicio y en qué consiste ese juicio. Si fuera levantado de la tierra, ¿a qué se refería el Señor Jesús? A la cruz. Él iba de ser levantado para que, dice él, poder atraer a todos a él. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Muerte de cruz. El juicio todo recaía sobre él, porque él iba a morir por todos los culpables. Dice así la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Quiero que me acompañen a elevar una palabra de oración al Señor para que su Espíritu nos acompañe en esta hora. Bendito Dios, gracias te damos por la bondad que has tenido con nosotros de estar presente en este lugar, por lo cual lo llamamos santo. Y ya que has querido hacerlo para dignificar esta reunión, una vez más invocamos tu santo nombre, para que se haga presente en la persona de tu Santo Espíritu y hable a cada corazón de los que han venido aquí a buscarte con sinceridad. Despeja sus mentes. Mano ha de esparcir en cada corazón. Que podamos ver los méritos de tu Hijo Jesucristo obrando en nuestras vidas. Que este mensaje sea sellado con el poder de lo alto, para que por la eternidad podamos gozarnos en ti. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. He querido, por voluntad del Señor, trazar un mensaje que por supuesto sea de edificación para cada uno de nosotros. Y he querido centrarme justamente, como ustedes pueden intuirlo en la lectura bíblica, en un tema que suponemos debe ser común denominador en nuestras vidas, pero que por alguna razón quizás no lo comprendamos bien o hasta incluso le tengamos miedo. Yo sé que hacer preguntas personales no es de mucha educación, sin embargo, voy a darme esa licencia en esta mañana y quiero preguntarles a ustedes: ¿quiénes de ustedes quieren ir a juicio delante de Dios en esta hora? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes quieren ir a juicio delante de Dios en esta mañana ahora? Ok, gracias. ¿Se dieron cuenta? Muy poquitas manos se levantaron. ¿Por qué? Le tenemos miedo al juicio, ¿cierto? Pero acabamos de leer que este es algo trascendente para la salvación de nosotros.
Tan es así que después del mensaje de los 3 ángeles, vemos un grupo de personas que tienen el sello de Dios en sus frentes, es decir, en quienes Dios ha podido reproducir el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Y ellos son los 144,000. Y por la descripción que nos hace el Apocalipsis, los 144,000 son los salvos que estén vivos justo en el momento en que Cristo Jesús venga. Y posiblemente nosotros estemos allí, porque la segunda venida del Señor la vemos muy cerca. ¿O no? Amén. Así que si hay candidatos para ser parte de los 144,000, pienso que deberíamos ser nosotros. Y nosotros entonces debemos estar muy claros con respecto a ello. Este mensaje impacta tanto la vida de ellos que ellos son transformados. Y ellos deben entender ese mensaje, es decir, nosotros. Ahora, si hacemos una definición de lo que es un juicio, pues, y básicamente por eso quizás pienso yo, le tenemos miedo al juicio, pues lo hacemos muy en términos humanos, ¿no? ¿Qué es un juicio? Un juicio es un proceso mediante el cual se examinan las evidencias y contraevidencias en el caso de una persona que ha sido acusada de un delito, porque, bueno, por supuesto, ha incurrido en la violación de algún tipo de ley y requiere ser declarada inocente o culpable, a fin de que al recibir esa sentencia, entonces pueda disfrutar de su libertad y todo lo que ello implica, o la condena de seguro intramural o en algunos países con pena de muerte, dependiendo de ese delito. Ahora, pena de muerte es justamente lo que nos dice el Evangelio que han de recibir todos aquellos que han violado la ley de Dios. Y en eso estamos todos nosotros, según nos dice Romanos el capítulo 6. Entonces, debiéramos no ver lo que es la definición del juicio a la luz de los hombres, sino a la luz de la Biblia. Y aquí vienen muy buenas noticias para nosotros, y yo les pido a cada uno de ustedes, por favor, no se deje engañar por el diablo, porque si nosotros le tenemos miedo al juicio de Dios, hemos sido víctimas de algún tipo de engaño de Satanás. Todos nosotros debiéramos pedirle al Señor: ven, júzganos ahora. Usted puede leer al rey David, es quizás la persona que más lo hace en toda la Biblia, pero es el que más veces repite en los salmos: Jehová, ven, júzgame. Él no le tenía miedo al juicio, al todo lo contrario, se gozaba en él. Hay algo que David entendió que todavía nosotros no entendemos y nos deja mal parados. ¿Por qué? La buena noticia es esta. La Biblia menciona el número exacto de personas que van a ser condenadas cuando vayan a juicio en Cristo Jesús. Si usted lee Romanos 8:1, va a encontrar la respuesta de cuántos son condenados. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos son declarados culpables en el juicio delante de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuántos? Ninguno. Ahora, el término clave es en Cristo. En Cristo. Cuando usted no levanta la mano para ir a juicio delante del Señor, seguramente es que está pensando ir a juicio sin Cristo, y ahí sí, pues, tiene razón. Pero viendo esto,
podemos ir entendiendo cómo es que el juicio es visto por el cielo para nosotros. Una parábola una profecía muy reconocida por los adventistas del séptimo día, la que está registrada en Daniel 7. Sí, la famosa profecía de las 4 bestias, ¿no? O sea, el león, el leopardo de 4 cabezas, el oso, ¿no? Un costado más arriba del otro, y la bestia indescriptible, de la cual aparece un cuerno pequeño que derriba otros 3 cuernos, etcétera, etcétera. Y después se ve una escena de juicio. Al final de ese capítulo se dice bien, con claridad, que el juicio de Dios fue en favor de los santos del Altísimo, no contra los que han de ser salvos. Todo es en favor de ellos, ese juicio. Así que para poder entender bien el juicio en los términos que Dios quiere que lo veamos, pues justamente miremos las definiciones de los términos de ese juicio en las palabras que Dios nos ha dejado en sus escrituras. Y justamente en el mensaje del primer ángel, que es el mensaje que menciona el juicio, pues nos dice las 2 cosas que debemos tener en cuenta en razón a que el juicio de Dios ha llegado. Y esos dos términos que debemos tener en cuenta antes son temer a Dios y darle gloria. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? Por alguna razón que no he entendido bien, el término temer a Dios ha sido trastocado. Bueno, puedo justificarlo porque con razón se dice, nuestra relación con Dios no debe estar basada en el miedo. Y es así. No vamos a ir al cielo porque le tengamos miedo a Dios. Entonces, trastocamos el término temor de Dios porque lo pretendemos, no sé, maquillar, como que tratar de decir algo que pienso que es lo que la Biblia me dice a mí. Entonces, no es temor a Dios, sino respeto por Dios. Sin embargo, ese término no es lo que dice realmente la Biblia. Y si la Biblia dice temer, es temer. Y el temor está asociado con el miedo. Y les voy a explicar en qué sentido. Porque eso de respetar, sí, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros, oye, ¿sabes qué? Yo respeto lo que dices, pero no lo comparto? Y así se lo decimos a Dios muchas veces. Oye, Dios, yo te respeto, pero no me cuadran, mejor sigo con la mía. Luego ese término respeto no encierra todo lo que debe decir temer a Dios. Yo les dije que debemos, y mucho mejor cuando se trata de ver lo que Dios mismo define de sus palabras. Y la manera como Dios definió su temor está justamente en el capítulo de la Biblia donde viene la descripción detallada de la ley de Dios. Y eso está, ¿en qué capítulo de la Biblia? Éxodo 20. Y en Éxodo 20 encontramos la definición del temor de Dios. Ustedes recuerdan esas escenas allí desde el capítulo 19, cómo se presentó Dios delante de Israel en el monte Sinaí. En su cumbre ardía el fuego. Y ese fuego no era un fuego literal. No, ese fuego, de acuerdo a la descripción que también encontramos del trono de Dios, que delante del trono salía un río de fuego, pues no es otra cosa que todo el ejército de ángeles que le acompañaban, pero ni más ni menos. Dios se acercó con la plana mayor de su trono. Ahí estaban los querubines y los ángeles más poderosos descendieron del cielo y llegaron a la cumbre del monte Sinaí.
Y no solo de la descripción que nos hace Éxodo, sino también Pablo en Hebreos, nos dice que hubo oscuridad, tinieblas. No, el término no es oscuridad, sino tinieblas. Hay diferencia en tinieblas y oscuridad. Porque oscuridad, usted puede estar haciendo oscuro, pues usted por lo menos se ve la mano, ve a la persona más cercana. No, tinieblas es tinieblas absolutas, cero luz, que ni siquiera una persona es capaz de ver su propia mano. No, o sea, es un estado tenebroso, ¿no? O sea, había tinieblas y había voces, fuego, relámpago, toque de trompetas, y en esa época, pues, cuando sonaban las trompetas y algo así como un ejército venía, pues en realidad era una declaratoria de guerra contra el enemigo, y ellos sentían que ese ejército venía a destruirlos. Por eso el toque de las trompetas los atemorizó todavía aún más. Y es posible, más adelante se los voy a demostrar, es posible que a alguno de ellos se le haya aflojado los esfínteres por el pánico que sintió cuando, al escuchar las palabras de esta ley, ellos de verdad entendieron que eran absolutamente culpables por sus pecados, porque eran violadores de toda la ley de Dios. Ellos temieron por sus vidas, sabían que estaban condenados a muerte. Tenían literalmente miedo, pánico. Entonces, dice el versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo, cuando ellos se sintieron en esta situación, quizás algún ápice de esperanza sintieron al clamar a Moisés: habla tú con Dios por nosotros y pide clemencia y misericordia. Entonces Moisés le dice en el versículo 20 a todo el pueblo, y estas no son palabras de Moisés porque eran revelación de Dios, le dice: Moisés respondió al pueblo, no temáis. Y esto tiene que ver con miedo. No tengan miedo, porque para probaros vino Dios. En otras palabras, Dios les está diciendo: yo hice esto a propósito. Me vine a presentar aquí delante de ustedes con todo mi séquito para que ustedes vieran mi santidad, mi pulcritud. En mí no hay mancha de pecado, para que a través de la ley ustedes se vieran en un espejo, porque esta ley es trasunto de mi carácter, y vieran ustedes cómo es el carácter suyo y cuán pecadores son. Eso es lo que los hace sentir a ustedes llenos de miedo y de pánico, porque sienten que van a morir, y en realidad ustedes merecen morir. Pero no tengan miedo. Yo vine a probarles cuán pecadores son ustedes, para probaros vino Dios, y para que su temor, aquí hay otro temor. Hay un miedo humano y hay un miedo de Dios, un temor de Dios. Hay dos miedos. Uno conduce a la muerte, porque aquel que siente que está perdido y no hay otra salida, quizás si no es destruido por el pecado, quizás esa persona termina por autodestruirse a sí misma. Pero hay otro miedo, que es el temor de Dios. Su temor está delante de vosotros para que no pequéis, para que ustedes no quieran. El mismo Señor Jesús, si vamos a el libro de Juan, el ese Evangelio otro de miedo Juan, vamos a ir, es el que al hace que capítulo yo 12. vea cuál es mi Juan, el destino capítulo 12. final. Él Si menciona continúo con mi vida de con pecado. términos propios el juicio, y Ahora en qué puedo consiste entender ese juicio. a dónde conducen Todas estas cosas. la muerte, Juan, las el capítulo tinieblas, 12. la condena eterna. Leemos, pero ese Vamos a miedo leer desde el versículo que Dios 30. provoca en nosotros. Noten ustedes. Es para que Cuando se entendamos 30 en que adelante requerimos dice: con respondió urgencia Jesús de y un dijo: Salvador.
y Él está dispuesto. No ha venido esta voz por Razón causa por la mía, cual, sino por causa de En el vosotros. siguiente capítulo, Y ahora bueno, los siguientes capítulos, es vemos a Moisés el sacrificando juicio un becerro de este en nombre mundo. de todos ellos. Ahora Muere el un príncipe inocente de este mundo por será todos los culpables. echado fuera. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Para quién es la condena en ese juicio? Para Satanás. Él está condenado, él está perdido y va rumbo a la destrucción. Y dice además, este es el juicio. Y dice el versículo 32, yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a qué se refería el Señor Jesús? ¿A qué se refiere eso de ser levantado de la tierra? A la cruz. Él iba de ser levantado para que, dice él, poder atraer a todos a él. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Muerte de cruz. El juicio todo recaía sobre él, porque él iba a morir por todos los culpables. El inocente iba a morir por los culpables para que los culpables fueran declarados inocentes y sin culpa. En Cristo Jesús ninguna condenación hay. Todos los que vayan a juicio en Cristo Jesús nunca serán condenados. Por eso Él tuvo que apelar a la ley, porque la ley es la que nos muestra cuán pecadores somos. Ahora, noten ustedes las condiciones en las que murió el Señor Jesús. Cuando Él murió, recuerdan ustedes que hubo desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Él fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Pero ¿recuerdan qué pasó al mediodía? Tinieblas, tinieblas y oscuridad. Él vino a las tinieblas, y murió en las tinieblas, así como nos corresponde a nosotros, así como se los mostró a los israelitas. Pero Él fue hundido en las tinieblas y venció las tinieblas porque resucitó. Todos aquellos que morimos en Cristo Jesús, resucitamos en Él, como dice Romanos el capítulo 6, y somos salvos. ¿Qué es el juicio de Dios entonces? El juicio de Dios para nosotros es el proceso a través del cual nosotros somos declarados inocentes a través de los méritos de su sangre, porque la cruz, nos atrae a nosotros para confesar nuestros pecados. Y en ese proceso nuestro corazón se hace sensible y entiende que Él nos ama de manera infinita, y el amor transforma. Y cuando el amor transforma, nos preguntamos, ¿por qué me amas tanto, Dios, si yo soy tan desobediente? ¿Por qué insistes en amarme siendo yo tan rebelde? No lo merezco, pero aquí estoy, Señor, lo acepto. Y sabes que, Dios, ya no quiero volver a pecar más contra ti, ya no quiero hacerte daño, ya no quiero lastimarte más, Señor. Por eso el mensaje del primer ángel dice: teman a Dios. En otras palabras, dense cuenta de la situación en la que están ustedes. Si siguen consintiendo el pecado, van a terminar en la destrucción y en las tinieblas, sin esperanza. Pero mi temor está delante de ustedes para que tengan esta esperanza, para que, entendiendo a dónde pueden llegar sin mí, yo soy su mediador, que perdono sus pecados y borro todas sus iniquidades por mi sangre, porque por eso he venido a morir por ti. ¿Para qué? Para que ahora me des gloria. ¿Y qué significa darle gloria a Él? Bueno, volvemos a apelar a la Biblia, y la Biblia nos dice clarito, sin hacer mucho exégesis. Y si leemos Eclesiastés, el capítulo 12, vamos al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 12, los últimos 2 versículos me dicen que es darle gloria, porque ahí encontramos exactamente casi las mismas palabras del mensaje del primer ángel. Esto demuestra que el mensaje del primer ángel no es nuevo en Apocalipsis, ya es desde la antigüedad, ha sido siempre así. Es el evangelio eterno.
Y este es el legado que deja Salomón. Ustedes saben, las últimas palabras de un hombre quizás son las que más se recuerdan. Son famosas las últimas palabras de Alejandro Magno. No le estaba a punto de morir. Y semejante imperio que él había creado, el greco-macedónico. Y hasta minutos antes de su muerte, él no había dicho quién iba a ser su sucesor. Y todos nerviosos alrededor de su lecho de muerte, no saben cómo decirle, hasta que alguien se atreve y le dice: emperador, dinos por favor quién es tu sucesor. Y estas fueron las últimas palabras de Alejandro Magno. ¿Qué fue lo último que él dijo al responder esa pregunta? El más fuerte. Y se murió. Y los dejó a todos viendo un chispero. Y se armó el chispero. El más fuerte tenía que ser su sucesor. Esas son las palabras más famosas de Alejandro Magno, quizás una de las más recordadas. Y las de Salomón fueron estas. Y hay que recordar la vida de Salomón, ¿no? Porque Salomón se pegó una torcida horrible, ¿no? Y él llegó a considerar que la felicidad, el éxito en la vida estaba o en hacerse riquezas, y sí que fue exitoso en riquezas o en educarse al máximo, y sí que tuvo títulos Salomón, o en la moda, el vestido y la moda y todas esas cosas, ropa de marca, y sí que tuvo vestidos Salomón. Él podía tener un vestido diferente para cada día, no de un año, sino de su vida, y eso lo mencionó el Señor Jesús también, ¿no? En alguna ocasión. Salomón pensó, no, la felicidad en la vida está en los placeres, y por eso este hombre tuvo 300 esposas, 800 amantes, o 700, algo así. O sea, ni el sexo lo llenaba a él, y el espíritu de profecía nos dice que él se volvió afeminado, ¿no? Bueno, cada cosa se iba torciendo más y más y más, en fin. Y justo este libro se escribió para aquellos que creen que el éxito en la vida está en todas estas cosas, ¿no? Placeres, dinero, educación, etcétera, etcétera, fama, etcétera. Cada cosa de estas en su lugar. Él no está diciendo que sea pecado, la Biblia no dice que sea pecado, pero lo que sí es pecado es poner todo eso por encima de Dios, porque nos conduce a la ruina. Por lo tanto, ¿qué es lo último que dice Salomón? Este es un libro dedicado a los jóvenes, y Salomón le dice a todos ellos: el fin de todo discurso oído es este. Al final de la vida, lo que vale la pena es esto. Y si alguien quiere, póngale la definición de éxito en la vida. El verdadero éxito es este: teme a Dios. Pero aquí no dice dele gloria, sino dice ¿qué cosa? Guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Esa es la vida que te va a llevar a la eternidad. Es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Bueno, es el mismo mensaje del primer ángel. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, a propósito de juicio, voy a traer aquí a 3 testigos. Porque la misma Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. ¿Saben cuál es el problema de nosotros con el juicio? Si nosotros sabemos que un juicio normalmente se divide en etapas. Está la etapa sumarial, que es donde se recoge toda la evidencia, ¿no? Que después va a ser traída al juicio, ¿no? Donde hay un juez y hay un fiscal, que es un acusador, y hay un jurado, que es el que va a determinar si es inocente o culpable, para que pues no se cometa ninguna arbitrariedad, y entonces el juez dicta la sentencia. El problema nuestro es que nos imaginamos nosotros en juicio, delante de Dios, juicio delante de Dios. O sea, me siento que bueno, se va a recoger toda la evidencia de mis pecados y yo solo allí. No hay tal. Y por eso yo quiero traer a 3 testigos. Y se va a sorprender con lo que le voy a decir ahora. Dios ya nos está juzgando. Nosotros pensamos que el juicio de los vivos es
cuando, bueno, llegue el momento en que terminó el juicio de los muertos y comience a revisarse toda nuestra historia. Eso es verdad. Pero hay una verdad incompleta en eso. Dios ya nos está juzgando. Se los voy a mostrar. Primer testigo. El primer testigo es un hombre, voy a hablar de un hombre, un dignatario de una nación con un historial impresionante, el hombre más poderoso de su nación y el más temido en toda su región. Un hombre muy religioso, un hombre respetado, no solo por su lugar político en la nación, sino también por ser modelo de rectitud, ¿no? Un hombre devoto de Dios, un hombre que asiste todos los sábados a la iglesia y es juicioso con la escuela sabática y está en el culto y es un líder, el máximo líder de su nación. Es muy respetado porque hace grandes ofrendas, nunca faltan. Pero un hombre que se acomodó a su éxito, se volvió muy cómodo con su éxito. Todo le salía bien, todo le salía perfecto. Y en estos momentos su país estaba casi en el curubito. Era la nación visible y referente de su época. Como todo le salía bien, él perdió el ritmo de la vida y se fue acomodando, se fue volviendo más bien perezosito. Tenía mucha gente trabajando para él, así que era cosa de levantar el dedo y decirle: haz esto, haz lo otro, ven para acá. Y se fue dedicando más al ocio. Y un día, mientras con su dedito miraba el celular, no entró a Facebook, y en Facebook y en el Instagram encontró una cuenta que le llamó la atención, una mujer hermosa. La vio divina. Wow, dijo, qué mujer tan linda. Y bueno, como era el manda más, entró en contacto con ella y pidió que se la trajesen. Solo que había un problema, ¿no? Ella era la esposa de uno de sus más importantes subalternos en el ejército. Pero quedó tragadísimo de ella. Y ella de él, muy halagada, imagínense que le llame el hombre más importante de la nación, y se acostó con ella. Y se metió en un rollo. A los pocos días ella le escribe en un WhatsApp: estoy embarazada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, bueno, yo soy el hombre más importante de este país, yo arreglo eso. Así que mandó llamar a su esposo, que estaba en una diligencia en otro país, para que visite a su esposa y esté unos días con ella. Pero este hombre era tan leal a su jefe, dice: no, yo no soy capaz de irme a pasar la buena con mi esposa cuando estoy en una diligencia de parte suya. No, la verdad le agradezco mucho, pero no puedo hacer eso. Este hombre se vio en un problema serio. Bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Solo que he contemporizado la historia. Al final él termina matando al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Pero él seguía como si nada, él seguía así, tranquilo, y él seguía dando ofrendas y él seguía asistiendo a la iglesia. Un laodicense completo, ¿no? Los demás lo reputaban bien. ¿Cuál era el problema? Hasta que un día Dios decide juzgarlo. Ojo con lo que les digo. Un día Dios decide juzgarlo. Y viene delante de él un hombre, le pide audiencia: necesito que tú me ayudes con algo. Claro, son íntimos amigos, lo reconoce así. ¿Cuál es tu problema? No, hay un caso que me tiene con dolor de cabeza, no sé qué hacer. Y tú, que eres tan bueno para juzgar, quiero que me ayudes.
¿Y cuál es el problema? Bueno, no voy a alargar la historia, ustedes saben cómo es la historia. Ustedes saben que este hombre se levanta y dicta sentencia. Este hombre debe pagar con su vida esta bellaquería y debe devolver 4 veces lo que se robó. Y se levanta aquel profeta, le dice: perfecto, así se hará. Tú eres aquel hombre. Wow. Qué baldado de agua fría. Quieto en primera. Ha dictado sentencia. Ahora entienden por qué el Señor Jesús dijo: por tus palabras serás condenado. Dios ni siquiera va a necesitar usar sus palabras para dictar sentencia. Va a usar las mías propias en todos los casos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús dijo: con la misma vara que miden, a ustedes los van a medir? Y con la misma vara que el rey David midió, con esa misma vara se lo midió a él. Nada diferente. Por eso tenga cuidado usted de ser tan acucioso con los demás, tan, por dicho, que le mira a los demás todos sus defectos. Cuidado con la forma como usted juzga a los demás, porque de esa misma manera Dios lo va a ver a usted. Es lo más justo, dice el Señor. Y se cumplió la sentencia. Bueno, salvo en una cosa. Sí, él pagó 4 veces lo que había hecho. Las consecuencias que sufrió el rey David fueron devastadoras. Y las enumero. Un hijo suyo se acuesta con una hija y la deshonra. El hermano de ella se venga y mata al otro hermano, y todos son hijos de él. Ese hijo se levanta contra él y le quita el trono. Wow, fue fuerte. Dios no eliminó las consecuencias para que no se le olvidara lo abominable que es el pecado, pero de cómo en una cosa no se cumplió la sentencia, o sí se cumplió pero no en él. Él mismo había dicho: debe morir, pero él no murió. ¿Cuándo entendió él eso? Ustedes saben que ella, al quedar embarazada, da a luz ese pequeño, ese bebé, pero ese bebé se enferma gravemente. Y David comienza a hacer ayuno y no se afeita, no se arregla, no quiere comer, no quiere nada, no se quiere arreglar, no quiere nada de andarse con visitas oficiales ni nada. No, él está en oración por ese bebé día y noche. Y todos están angustiados por su rey. Está mal, está muy mal, la está pasando mal. Y el día en que el bebé muere, todos se sorprenden, porque ese día se afeitó, se arregló, se perfumó, se puso las galas reales y comió. Todos quedaron: ¿pero qué? ¿Cómo así? ¿Y por qué esa reacción? Porque él entendió que el Señor le estaba enviando un mensaje. El que debía morir era él. En cambio, en su lugar murió un inocente. No era tanto el bebé. Él entendió que el Mesías habría de morir por él, por su pecado. ¿Y qué escribió el rey David con respecto a eso? Ustedes saben cuál es el capítulo que narra la experiencia de David con relación al perdón de Dios en su vida. ¿Cuál es ese capítulo? Salmo 51. Y en el Salmo 51 él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ojo con lo que dice a continuación: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él relacionaba esto con el juicio de Dios. Ven, Señor, júzgame, perdóname, limpia de mi pecado, porque el que merece morir soy yo, pero tu amor es tan grande que mueres por mí para que tú seas declarado justo en tus juicios. Este es el sumario. En vida está siendo juzgado David, y son misericordias las que tiene Dios con David. Y esta escena, que es tan familiar para nosotros, nunca debemos dejar de olvidarla, porque montones de veces nosotros nos hemos encontrado en carne propia con esta misma historia, solo que la de David la sabemos, las nuestras quizás solo yo la sepa. Para que te llenes de temor de Dios, no sigas en eso, porque ese pecado te va a destruir. Ve al juicio de Dios delante de Él a esta misma hora y límpiate. ¿Cuál es la definición de juicio en la Biblia? Limpieza de pecado por parte de la sangre del Cordero. Pero para que Él me limpie, yo tengo que decirle: Señor, límpiame. Mejor dicho, cuando yo me niego a ir delante de Dios en juicio, le estoy diciendo: no quiero que me perdones, no quiero que me limpies, no quiero que me laves. Déjame así como estoy. Y entonces tendré que lidiar yo solito con el pecado. Eso está mal. Porque le estoy dando licencia a Satanás de que me destruya. Eso no lo quiere el Señor. Segundo testigo. Voy a llamar aquí a un segundo testigo de lo que es una escena de juicio en vida. Porque todas estas cosas son usadas para el sumario. Bueno, quizás ya pasó el caso de David en el trono, en el juicio de los muertos. Y lo que hace el Señor Jesús es mostrar delante de todos: mire, sí, David pecó esto, pero aquí está, mire su reacción. Pidió perdón. Y aquí es declarado inocente, perdonado. Después de esto, David volvió a pecar, sí. Y recordamos otro caso cuando a él se le subieron los humos. No sé, por alguna razón esto del orgullito es un tema muy bravo con nosotros. Y a él se le subió los humos el orgullito de ser el gran rey de Israel, y un día se le ocurrió hacer un censo, ¿lo recuerdan? Un censo con Israel, como queriendo decir: oye, yo soy autosuficiente, yo tengo un ejército tan poderoso que basta con ese ejército. ¿Y qué? ¿Y Dios? ¿Ya se te olvidó otra vez Dios? Y ese día Dios lo volvió a juzgar, hubo una plaga en Israel. Ese día Dios le hizo una pregunta interesante y que nos dice a nosotros: Juan misericordioso Dios. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo Dios a David ese día? Oye, dime una cosa, ¿tú qué quieres? ¿Que te juzguen los hombres o que te juzgue Dios? ¿Qué respondió David? No, júzgame tú, Señor. ¿Por qué creen ustedes que respondió eso? Porque los hombres no perdonan. Nosotros somos severos, somos implacables, ¿no? Por eso es que en las redes sociales, cuando se trata de crucificar a alguien, es una delicia. No quiero que sean los hombres que me juzguen. Júzgame tú, Dios. Y por eso es que él a cada rato, y busquen en una concordancia, hagan esa investigación, escriban la letra júzgame, y van a encontrar el montón de veces, donde más aparece es en los salmos. Júzgame, ese es David. Todo el tiempo le está diciendo: Señor, ven, júzgame, Dios, júzgame, Jehová de los ejércitos. Oye, tenía una confianza en el juicio de Dios, porque sabía cómo es Dios en el juicio. Entonces voy a llamar a otro testigo, un caso también muy, muy conocido. Una mujer que fue atrapada en el propio acto de fornicación. Eso está en Juan 8. Una mujer que se acostó con un hombre.
sin ser su esposo, y la levantaron así como estaba, desnuda y todo, y se la llevaron delante del juez. Esa es una escena de juicio. La de Juan 8 es una escena de juicio, porque se la llevan la arrastrada y la ponen delante del Señor, la tiran allá. Ustedes saben, esa mujer estaba llena de vergüenza. Imaginen lo que es eso, es terrible. En la pura picota pública. Y están todos, un montón de gente allí acusándola a ella. Y le dicen, aquí está esta mujer, Señor. Y la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices que debemos hacer? Y lo decían con sendas piedras cada uno, listos. Tenían ya el gatillo cuadrado, listo. ¿Qué hacemos? Y noten bien que el Señor Jesús no negó la ley de Moisés. Y no dijo, no, eso era para aquello. No, no la negó. Ahora yo les hago una pregunta aquí entre paréntesis. ¿Está vigente esa ley o no? ¿Una adúltera o un adúltero es reo de muerte, sí o no? ¿Merece ser apedreado, sí o no? El campamento está dividido, unos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Un adúltero según la ley de Dios debe morir o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Eso no lo dice, vuelvo a Romanos 6:23, no dice que la transgresión del pecado trae como, la transgresión de la ley trae como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte, es reo de muerte. ¿Merecía esa mujer morir o no? Claro que sí. Entre otras cosas, el libro de Números dice también que los hijos rebeldes deben ser llevados a los ancianos para ser apedreados. Qué cosa tan dura, ¿no? Lo que pasa es que ellos nunca entendieron el espíritu de la ley de Dios o la ley de Moisés. Y el Señor les va a mostrar el verdadero espíritu de esa ley. Él no les niega que sea cierto lo que dice Moisés, porque entre otras cosas fue Él el que inspiró esas palabras de Moisés. Él mismo le había dicho, escribe esto. Entonces no se podía contradecir él mismo. Pero el Señor entonces, ustedes saben lo que sucedió, se agachó y empezó a escribir en el piso. No les dijo nada. Todos con sus piedras, listos, vamos a apedrear a esta mujer, lo cogimos. Y él empieza a escribir, todos sabemos qué escribió, ¿cierto? ¿Qué escribía ahí él? Los pecados de todos, sí, el primer pecado que él escribió fue el de esta mujer, fornicación, adulterio, lascivia, etcétera. Pero siguió con los pecados de todos los que estaban allí y escribía los pecados de todos ellos. Y ellos entonces afanados le dicen, bueno Señor, pero ¿qué es lo que está haciendo? Y se acercan y se dan cuenta que es lo que él está escribiendo, y por eso dice, desde el mayor hasta el menor se fueron. La escena de juicio no era para la mujer solamente. La escena de juicio era ¿para quiénes? Para todos. Y Dios estaba leyendo sus corazones, o sea, el Señor Jesús estaba leyendo sus corazones como si estuviera leyendo un libro, así, ta. Pero ¿qué hicieron todos? ¿Qué hicieron todos? Salieron corriendo. No quisieron ir a juicio delante del Señor. Solo una persona. ¿Quién? Aquella mujer. Temblaba de miedo y pánico. Se levanta el juez. Bueno, y había un jurado allí, estaban los apóstoles, ¿no? Todos ellos mirando. Se levanta el Señor Jesús y le dice a aquella mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella levanta la mirada, no hay nadie. Solo ve al Señor Jesús y responde,
ninguno, ninguno. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cuál es la sentencia del juez? No te condeno. Yo tampoco. Vete. ¿Pero qué? No peques más. ¿Ustedes creen que a ella le quedaron ganas de seguir pecando? Más que por haberse salvado de la muerte, por haber encontrado el amor de su Salvador, inmerecido. Eso es temer a Dios y darle gloria. Cuando pasa por esas dos, viene la sentencia del juicio. Y es tenido en cuenta su respuesta en aquel día, cuando se hablan los registros. Por eso debemos ir a juicio ahora mismo. Ahora mismo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Miren que el Apocalipsis dice que los 4 ángeles están reteniendo los vientos. Pero ¿saben ustedes que a veces Dios permite que sople un poquito de esos vientos turbulentos y nos demos cuenta que estamos a punto de, ¿no? El COVID, ISIS-K. No vean eso de ISIS-K como, uy, eso está por allá, pobre gente por allá. No vean eso. Hay algunas cositas que se dimensionan a nivel mundial. Ojo. Son avisos. Esto está cerca. Esto está cerca. Tercer testigo. Bueno, la Biblia dice en boca de 2 o 3. Ya he llamado 2, sería suficiente, pero quiero llamar a uno más. Y ustedes pueden encontrar muchísimos otros testigos más en la Biblia. Quiero llamar a un hombre que nada que ver con los adventistas. Un hombre bien tirano, bien pagano. Y me encanta ese testigo por eso mismo. Para mostrarle que Dios es salvador no solo de buenas personas o gente de bien, como dicen por allí, ¿no? No, Él se interesa en los que nosotros calificamos de muy malos, a los que nosotros no le damos ni una gota de esperanza de que se vaya a salvar. No, ese está muy malo. Así que voy a llamar al tercer testigo un tirano, un opresor, un asesino, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue juzgado por el Señor. Y el Señor usó en Nabucodonosor a un jovencito adventista, quien también había sido juzgado por el Señor de una manera especial, unas pruebas terribles, y hasta que él propuso en su corazón, ese día cuando estaba ese monstruo llamado Babilonia que se los tragaba a todos, un jovencito propone en su corazón y no se lo traga a él y le pone la raya. Y bueno, sabemos bien esa historia, pero Nabucodonosor ve el testimonio de estos jóvenes y Dios empieza a mostrarse como es, y empieza a asomarse en su vida y a decirle: oye, hay un Dios que está por encima de todos los dioses que tú crees, que es soberano, porque el día que levantó esa estatua dorada, ¿no?, cubierta de oro, de 60 por 6, esa estatua estaba consagrada al Dios de los dioses que adoraban los caldeos, que era el dios Sol, ¿no? Y por eso de 60 por 6 y oro puro, porque el oro era denominado como el rocío del sol en la antigüedad. Así que, y finalmente salieron vivos esos jóvenes en el horno de fuego. Eso fue una demostración para Nabucodonosor que hay un Dios que es superior a todos sus dioses. Y se empieza a asomar ese Dios en la vida de Nabucodonosor, hasta que nos llegamos a una escena en el capítulo 4, que es cuando, a pesar del conocimiento que ya tenía Nabucodonosor de ese Dios, por el testimonio de estos jovencitos, ¿no?, de Daniel, Belsasar, Misael y Azarías,
ya tiene conocimiento de Dios, pero aún así un día se pasea por la azotea de su palacio y entonces ve toda la gloria de Babilonia y dice: no, esto es mío, esta es mi gloria, yo con mis manos la he construido y Babilonia será eterna. Y ustedes saben qué pasó, ¿no? Él le entró una enfermedad terrible y se volvió una bestia por 7 años, al final de los cuales produce el resultado que Dios quiere. En lo profundo de su conciencia, Nabucodonosor reconoce que Dios es Dios y que no hay otro como Él. Y se reconoce como un humilde siervo de Dios, así como lo fueron Daniel y sus amigos. Dios lo juzgó y al final Dios lo declaró inocente a Nabucodonosor. Y nos vamos a encontrar con Nabucodonosor en el cielo y le vamos a ver. Y así como él, muchos de los que nosotros declaramos impíos e insalvables los veremos allá. Pero muchos de los que nosotros pudiéramos creer habrían de ser salvos no estarán, porque no quisieron ir a juicio delante de Dios. Ahora, hay otro hombre que está en el siguiente capítulo, que es el 5 de Daniel, que pasa por las mismas circunstancias y Dios lo juzga a él en esa misma hora, que es Belsasar. Y se pierde porque él, su orgullo y su vanidad, no quiso aceptar a Dios en su vida, a pesar del testimonio de su abuelo. Y ese día aparece aquella mano, cuando él está en un festín, en una borrachera y en una orgía, aparece aquella famosa mano en el encalado de la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado has sido y te han hallado en déficit, falto. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y ese día Belsasar muere. Y fue pesado en balanza a él todas las oportunidades que él tuvo, todas las oportunidades que él recibió como testimonio de su abuelo y del mismo Daniel, que le dio a él la misma oportunidad que tuvo con Nabucodonosor, solo que Nabucodonosor sí reconoció su pecado y su maldad, y al final todas sus faltas fueron borradas. En el caso de Belsasar, no. ¿Y qué pasa con aquellos que sean hallados faltos en el juicio? Pues no podrán recibir la protección de Dios, serán entregados a Satanás. Y Satanás no tiene misericordia de nadie. Espero que estos 3 testigos les hayan podido ayudar a entender cómo opera el juicio de Dios. En resumen, recuerden bien, el juicio de Dios no es condenatorio. Siempre, siempre es absolutorio. Siempre. Para eso es el juicio de Dios, para borrar todos nuestros pecados. Yo voy al juicio de Él porque sé que Él tiene misericordia de mí y Él perdona mis maldades. Por esa razón, Elena de White dice que deberíamos pasar todos los días 1 hora contemplando al Señor y viendo las escenas de Él, especialmente ¿cuáles? Las últimas, las que conducen a la cruz, porque es en la cruz donde yo veo toda la misericordia y su bondad para conmigo y su perdón para conmigo. Si yo soy como aquella mujer adúltera, en algún momento dado puedo temblar por las consecuencias de hallarme un día con la sorpresa de estar perdido, porque no quise escuchar la voz de Dios a tiempo. Y Dios no va a pasar por alto el más mínimo pecado. Y bórrese la idea que en algunos ha hecho carrera de que lo que no pudimos reformar acá, cuando venga el Señor Jesús se hará. No, no es verdad. Cuando venga el Señor Jesús,
tienes que haber sido declarado inocente en todas tus obras. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Y yo no sé cuáles son tus pecados, pero el Espíritu Santo sí. A veces no es fácil reconocerlos, y por eso muchas veces el Señor nos tiene que llevar a circunstancias tan difíciles en la vida, para que quizás en la quietud o en la soledad o en la oscuridad por fin pueda escuchar la voz de Dios. Es raro, ¿no? Es raro, porque se supone que si venimos a la iglesia, ¿cuántas veces deberíamos escuchar la voz de Dios? Pero ¿por qué nuestras vidas siguen siendo tan iguales, tan superfluas, tan laodicenses? ¿Por qué seguimos cometiendo pecados? A veces desde los más imperceptibles, o en otras ocasiones desde los más groseros, que nadie ve. Y como nadie ve, entonces eso nos tranquiliza. No, tenemos que ir al monte del Gólgota para recordar el monte Sinaí, porque también en el Gólgota hubo relámpagos y truenos y un terremoto. Ahí moría alguien que estaba ocupando el lugar de nosotros. Ir a juicio ahora es ir a la cruz de Cristo, el único lugar donde seré declarado inocente de todas mis maldades. Termino con la misma pregunta que hice al principio. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a juicio de Dios ahora? Amén por eso. Amén por eso. El Espíritu de Dios te ha hecho entender en qué consiste el juicio de Dios. Dios es misericordia, perdón y amor. Cuando vayas a la cruz y entiendas eso, tu corazón será transformado y no querrás volver a pecar delante de Él, porque tu corazón dice: Señor, si me amas tanto, ya no me siento bien volver a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Cómo podré yo pecar delante de ti, Señor, siendo que me amas como lo haces?